Es un gozo para mí en este día, hoy domingo 24 de julio del 2022, el estar aquí frente a ustedes. No es más de gozo que el estar allá en la iglesia compartiendo, haber estrechado un abrazo, haber estrechado mis manos para saludar a alguien. Pero bueno, como dijo nuestra pastora, Aire nos permitió estar acá ahora por la plataforma Zoom en este día todos reunidos. Amén. En verdad que es de bendición cada vez que uno predica su palabra. Amén. Y es bueno hacerlo porque siempre Dios tiene una palabra para algún corazón afligido, para alguna persona que necesita de esa palabra, que necesita una palabra de aliento para seguir hacia adelante. Amén. Bendito sea el Señor. Quiero que me acompañen al libro de Efesios, y vamos a leer del capítulo 4 de Efesios, los versículos del 17 al 25. Efesios 4, del 17 al 25. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Bendita sea la palabra de Dios. Amén. Dios es bueno. Esta es una palabra que recibe la iglesia de Efesios. Esa iglesia la vimos ahora cuando vimos las 7 iglesias del Apocalipsis, y la cual nuestra pastora pues fue la expositora sobre esta iglesia. Ella nos dijo que fue la iglesia del primer amor. Aquí Pablo le está hablando sobre la nueva vida en Cristo. Amén. Le está recordando a ellos, a los cuales habían abrazado la fe cristiana, le está recordando en un tiempo en el cual pues estaban como que débiles en fe, lo que era nacer de nuevo, lo que era una vida nueva en Cristo. Amén. Bendito sea el Señor. Y esto es lo que él le está enseñando en este momento a esta iglesia en Efesios. Nosotros comenzamos una nueva serie en este segundo semestre. 2 domingos atrás predicó nuestra hermana Dina sobre lo que era el mostrar, el tener evidencia de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Amén. Después nuestro hermano Rubén predicó lo que es ser guiado por el Espíritu, lo que nos lleva a ser guiados por el Espíritu. Y hoy, en su infinita misericordia y por su bondad y amor, el Señor nos va a hablar, como me ha hablado y me seguirá hablando, sobre esta palabra, sobre nuestra mayor necesidad. Nuestra mayor necesidad. Aleluya. Como seres humanos, siempre vivimos necesitados de algo. Amén. Estamos enfermos, necesitamos ser sanados. Estamos mal económicamente, necesitamos pagar nuestras obligaciones. Tienes un pantalón o una camisa, entonces necesitas cómo combinarla. Y si en tu ropero, eso pasa más que todo en la mujer, y perdone que me lo digan,
que se os diga, siempre buscan algo que combine tanto el pantalón con la camisa, diferente a nosotros, que nosotros salimos y lo que nos quedó bien y listo. Amén. Pero ellos siempre tienen la necesidad de que lo que se vayan a colocar combine y pues se vean bien atractivas. Y así es, se vean bien elegantes. Si tenemos un vehículo, tenemos la necesidad de que este vehículo pues ande bien, que esté bien, que tenga un buen motor, que tenga unas buenas llantas. ¿Para qué? Para que no se nos complique la vida, amén, porque cuando pasamos de un vehículo a la cual está molestando tanto que tenemos que estar estando en el taller, se nos complica mucho la vida, amén. Y así sucesivamente, el ser humano tiene necesidades de algo, siempre tenemos necesidades de algo, amén. Pero en esta hermosa mañana te vengo a hablar no de cualquier necesidad, amén, no de cualquier necesidad que podemos tener. No, no, Señor. Te vengo a hablar de nuestra mayor necesidad. Aleluya. Dile al que está ahí, mira, tenemos una mayor necesidad. Ahí con el que estés ahí reunido escuchando este mensaje, dile, tenemos una mayor necesidad. Tú y yo tenemos una mayor necesidad. Y esa mayor necesidad, aleluya, es que debemos pasar por el proceso de regeneración. Sí, Señor, pasar por el proceso de regeneración. Usted me dirá, pastor, pero ¿qué es regeneración? Para la lengua española, RAE, significa hacer que alguien abandone una conducta o unos hábitos, aleluya, condenables, para llevar una vida moral y físicamente ordenada. Te repito, hacer que alguien abandone una conducta o unos hábitos condenables para llevar una vida moral y físicamente ordenada. Amén. Si tú llevas una mala alimentación, necesitas ser regenerado para que haya un proceso en ti y puedas alimentarte bien y tu cuerpo recibir todo ese nuevo alimento y te veas mejor físicamente. Y así también, si tú tienes un carácter fuerte, necesitas ser regenerado para que ese carácter no se vea condenable hacia los demás, que los haga sentir mal, sino tenga un carácter al cual sea más dado a las personas a las que te rodean o con las que comparte. Eso es lo que nos está mostrando aquí, lo que es la lengua española. Amén. Pero regeneración, según la Biblia, según nosotros los cristianos, según nuestro Dios maravilloso, es un segundo nacimiento. Y esto va relacionado con la frase nacer de nuevo. Aleluya. Regeneración es nacer de nuevo, tener un segundo nacimiento, el cual es un cambio radical y necesario y es efectuado solamente y otorgado por nuestro Dios. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Para que por medio de la fe podamos abrazar en forma consciente a la persona de Jesucristo, que es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. ¿Sabes? Por mí mismo no podemos nacer de nuevo. Eso es solamente otorgado por Dios. Y quien lo va a hacer en nuestra vida es el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Nacido de nuevo es igual a nacido de arriba. Quiere decir que viene de Dios ese nuevo nacimiento. Tú y yo tuvimos el primer nacimiento, que es el nacimiento de carne. Ese nacimiento al cual nuestros padres tuvieron una relación sexual, el espermatozoide fecundó el óvulo y ahí comenzó a crearse una nueva criatura. Ese es nuestro primer nacimiento. Nuestro segundo nacimiento es el Espíritu Santo de Dios, quien llega a nuestras vidas, aleluya,
fecunda nuestra alma, fecunda lo que somos nosotros, nuestro ser, y comienza a crear una nueva criatura en nosotros. Lo que nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Así dice la palabra de Dios. En la Biblia nos muestra varios personajes que tuvieron necesidades normales. Pero el tener un encuentro con Jesús, con nuestro amado Señor, esa necesidad normal fue transformada por una gran necesidad. Y esa gran necesidad se llama nacer de nuevo. Amén. Ellos llegaron a Jesús, llegaron a Dios, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Muchos tuvieron esa necesidad de llegar a Dios, de llegar a Jesús, y esa necesidad normal, ¿sabes?, se convirtió en una mayor necesidad, que era nacer de nuevo. Yo tomé 3 personajes, pero como te digo, hay muchos personajes en la Biblia que pasaron por este proceso. Y la primera necesidad, o el primer personaje del cual te voy a hablar, tuvo una necesidad de confirmar una información. Te repito, tuvo la necesidad de confirmar una información. Y nos vamos a ir al libro de Juan, capítulo 3, del versículo del 1 al 7. Juan 3, del 1 al 7. Y dice la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aleluya. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Como podemos ver, habla sobre un hombre que se llama Nicodemo, un hombre fariseo, principal entre los judíos, asistía fielmente a la sinagoga. No es que iba un día sí, un día no. No, él asistía fielmente a la sinagoga. Hacía parte del grupo del Sanedrín, andaba con el sumo sacerdote, andaba con toda la cúpula religiosa, un hombre principal, destacado, un hombre pudiente, amén, un hombre de oración, hacía buenas obras, conocía las escrituras, era un maestro entre los judíos, conocía de tantas cosas. Pero este hombre, con tanto conocimiento de Dios, tenía una necesidad. En él había una necesidad que era de confirmar una información. Amén. Una información. Si era verdad que todo lo que ellos habían escuchado era de que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos se habían maravillado de todo lo que el Señor estaba haciendo y ellos querían confirmar. Él prácticamente lo enviaron, porque no solamente era él. Ahí dice sabemos, quiere decir que había un grupo de entre ellos que querían conocer y confirmar esa información de que Jesús venía de Dios. Tenía una necesidad este hombre y así sus amigos de corroborar una información. Amén. Una necesidad normal. ¿Cuántos de nosotros no nos
reunimos con alguien para saber quién es, a qué le gusta, cómo es, quiénes son sus padres. Muchos de nosotros pasamos por eso. Las empresas, cuando están buscando un personal, pues tú entregas tu hoja de vida y ellos te hacen llamar para corroborar una información a la cual tú has colocado en tu hoja de vida. Amén. Y asimismo en las visitas domiciliarias y todo eso. Entonces, este hombre, Nicodemo, fue a confirmar una información, tenía una necesidad. Amén. Este hombre dice que lo hizo de noche, fue de noche. ¿Para qué? Para no ser visto. Recordamos que entre el grupo del sumo sacerdote, el Sanedrín, los fariseos, los escribas, había muchos, para no decir la mayoría, estaban en contra de Jesús. Y este hombre fue de noche arriesgando su vida, que lo vieran y fuera acusado y pues podía pasar por un proceso difícil. Pero él tenía que saciar esa necesidad normal que tenía. Pero, ¿sabes? Esa necesidad normal que este hombre tenía se transformó en una mayor necesidad que él tenía, y que era de ser transformado, de ser nacido de nuevo, de pasar por ese proceso de regeneración. ¿Para qué? Para poder entender todo lo que Dios estaba enviando a través de su Hijo Jesucristo. Aleluya. Nada de lo que Nicodemo tenía era suficiente para ver el reino de Dios. Dios se lo hizo, Jesús se lo hizo saber, que el que no naciere de nuevo no iba a ver el reino de Dios. Aleluya. Este hombre podía conocer tanto la palabra de Dios, podía conocer tanto lo del Antiguo Testamento, podía conocer tanto de la palabra del profeta Isaías, de todos los que hablaron en ese tiempo. Pero este hombre necesitaba nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Su necesidad normal se convirtió en una mayor necesidad cuando Jesús habló con él, cuando él tuvo el encuentro con Jesús. Bendito sea el Señor. Él hacía parte del pueblo de Israel, hacía parte de la crema innata del grupo religioso más grande que tenía el pueblo de Israel, pero necesitaba nacer de nuevo. Necesitaba pasar por ese proceso de regeneración. ¿Sabes? Es triste el decir esto, pero hay muchos líderes religiosos, hay muchos pastores, hay muchas personas a las cuales conocemos tantas cosas, pero necesitamos nacer de nuevo para ver a nuestro Señor Jesucristo, para reflejar a nuestro Señor Jesucristo a los demás. Dios es bueno y Dios es fiel y sabe por qué coloca esta palabra en nuestras vidas. Aquí hay pastores, hay religión, hay líderes, hay ovejas que están aprendiendo a conocer al Señor y a los cuales todos necesitamos nacer de nuevo para poder reflejar a Cristo, para poder que los demás vean al Señor y no vean a ese viejo hombre que hay en nosotros y el cual debe ser enterrado en lo más profundo de nuestro ser. Poder mostrar ese nuevo nacimiento a los demás y ser testimonio a la gente que no conoce de Dios. Bendito sea el Señor. Es tanto así que este hombre, después que llevó esta información, después que confirmó esta información, le dijo a todos los que estaban ahí, ¿sabes qué? Toda esta información que llevo aquí es para que tú y yo tengamos que nacer de nuevo. Y Jesús me dio la información cómo tenía que ser ese nuevo nacimiento. No es que tenemos que entrar nuevamente en el vientre de nuestra madre, no. Eso solamente lo otorga Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que recibirle, tenemos que Él haga morada en nosotros y comience a ser esa nueva criatura en nosotros para poder entender todos los movimientos de nuestro Señor Jesucristo, para poder entender todos los movimientos de Dios y para qué vino ese hombre, ese Dios hecho hombre aquí a la tierra. Aleluya. En Juan 19, 38 al 40 te voy a mostrar
lo que hizo Dios en la vida de Nicodemo y en la vida de otro hombre que estuvo reunido después de que él llevó esta información. Dice la palabra de Dios: después de todo esto, Jesús de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Aleluya. Ese encuentro con ese hombre, con Jesús, y él llevar esa información a los demás que estaban con él, hizo de que este par de hombres, José de Arimatea y Nicodemo, fueron los encargados de ir a Pilato, rogarse a ese hombre para que le entregase el cuerpo de Jesús, y asimismo ellos prepararle, y José de Arimatea entregarle la tumba que era de su familia para que Jesús fuera sepultado. Bendito sea el Señor. Estos hombres fueron ganados por Jesús, por ese encuentro entre Nicodemo y Jesús. Aleluya. Esa es nuestra mayor necesidad. Esa necesidad de nacer de nuevo. Esa necesidad de decir al Espíritu Santo: entre en mi vida y necesito ese cambio en mí. Necesito mostrarte a ti, mi amado Jesús. No mostrar ese viejo hombre. No permitir que ese viejo hombre salga de mí para hacer daño. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pero tengo a otro personaje a lo cual también tuvo una necesidad normal. Y este personaje tuvo la necesidad de saciar un bien indispensable. Tuvo la necesidad de saciar un bien indispensable. Aleluya. Vamos a ir al mismo Juan, libro de Juan 4, los versículos del 3 al 9. 4 del 3 al 9. Dice la palabra de Dios: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Aleluya. Dice las escrituras que Jesús le era necesario pasar por Samaria. Totalmente claro lo dice la palabra ahí. Y Jesús se sienta al lado a reposarse en el pozo de Jacob, un pozo que había hecho Jacob para sus hijos. Amén. Y dice que viene una mujer de Samaria, una mujer samaritana, viene a recoger agua. Pero como también te lo dijo de necesario pasar por Samaria, dice que viene a la hora sexta. La hora sexta es a las 12 del mediodía. Quiere decir a pleno sol, donde prácticamente en esos tiempos pues eran terrenos áridos. Todavía lo es en el Viejo Oriente, todo es terreno árido. Y esta mujer iba a esa hora a recoger agua a las 12 del mediodía. Esta mujer se encuentra con Jesús. Pero no solamente es una mujer samaritana común y corriente. Esta mujer había sido tildada o señalada como prostituta, como pecadora, como una mujer que era rechazada por la sociedad. Amén. Esto la llevaba a ella a recoger agua a esa hora.
cuando nadie iba a recoger agua, ni los perros se asomaban por ahí, solamente estaba nuestro Señor Jesucristo reposando en ese pozo y esa mujer que fue a recoger el agua, a saciar esa necesidad indispensable. Amén. Como es el agua. ¿Para qué? Me imagino, para los quehaceres de su casa, para lavar los chismes, para lavar la ropa, para tomar, para lo que haya sido, pero esa mujer fue a sacar agua a esa hora y ahí estaba nuestro Señor Jesucristo. Nada menos y nada más que nuestro Señor Jesús estaba en ese pozo. Amén. Esperando por esa mujer. Esta mujer tuvo una necesidad normal y se encontró con nuestro amado Jesús. Esta mujer que era señalada, que era tildada, que estaba en boca de todos los que la podían ver y reconocer como una mujer prostituta, como una mujer samaritana, como una mujer rechazada. En el verso 14 y 15 de este mismo texto nos hace entender que esta mujer era un martirio para ella ir a recoger agua a ese pozo. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, está hablando Jesús, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Bendito sea el Señor. Ya leía ir a sacar agua a la hora que sea, era un martirio, era una carga para él, para ella. ¿Por qué? Porque esta la hacía hacer sentir indigna, la hacía sentir rechazada, la hacía sentir más mal de lo que ella se sentía por ser una mujer prostituta, por ser una mujer que se rendía a los placeres de otro por dinero, un dinero a la cual ella no se lo ganaba todo, sino se lo ganaba la persona a la cual ella hacía parte como esclava. Porque la prostitución en ese momento, había lo que hoy le dicen, pues no recuerdo el nombre, pero es de esas personas a las cuales viven de las prostitutas, las cuales las tienen como esclavas sexuales y ganan un dinero, el mayor dinero se lo ganan ellos. Esta mujer ya quería dejar de ir a ese pozo y sentirse más mal de lo que ella se sentía. Pero sabes que esa necesidad normal la llevó a tener ese encuentro con Jesús. No sé cuánta te han señalado, no sé de qué te han tildado a ti, no sé qué hablan los demás de ti ni por qué eres rechazado si has sido rechazado. Pero lo que sí te digo en esta hermosa mañana que el Señor nos ha regalado en su infinita misericordia es que tenemos que tener ese encuentro con Jesús, que tenemos que hablarle a Jesús y decirle, Señor, yo necesito nacer de nuevo. Yo necesito pasar por ese proceso de regeneración. Yo necesito, Señor, que en mi vida sea transformada. Yo no quiero ser igual. Yo no quiero ser esa mujer o ese hombre señalado por mi familia, por mis vecinos, por las personas que me conocen. Y esta mujer estaba cansada. Y esta mujer estaba, ya se sentía de que ya su vida no valía. Amén. El solo hecho de atravesar todo lo que ella podía atravesar a mediodía, a recoger agua, era un desgaste para su cuerpo físicamente. Y llegar a ese lugar donde ella la tenían como esclava, es a llegar a ese lugar y atender a todas esas personas a las cuales querían saciarse sexualmente con ella. Y asimismo, pues todas las cosas que ella no quisiera hacer, ya ella estaba cansada. No sé tú qué tanto te sientes cansado, no sé qué tanto tú te sientas mal de estar viviendo la vida que estás viviendo, pero Dios tiene algo mejor para ti. Dios tiene algo mejor para ti.
Pero para poder recibir lo mejor que Dios tiene para ti y para mí, tenemos que necesariamente nacer de nuevo. ¿Saben? No hay cualquier otra necesidad mayor que nacer de nuevo. Amén. Ahorita estábamos exponiendo necesidades y sé que el Señor las sacia, sé que el Señor hace milagros porque yo lo he visto y lo hemos visto aquí. Muchos hemos orado por sanidad y Dios ha hecho. Muchos hemos orado por puestos de trabajo y Dios ha hecho. Muchos hemos orado por deuda y el Señor ha hecho. ¿Sabes? Pero nuestra mayor necesidad es de nacer de nuevo. Es tener ese nacimiento por parte del Espíritu Santo en nuestra vida, ser esa nueva criatura que nos lleva a hacer cosas nuevas, como dice en el libro de 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Aleluya. Bendito sea el Señor. Esa es nuestra mayor necesidad. Mira, cuando esos 4 hombres llevaban a su amigo, al paralítico, para que Jesús lo sanase, hicieron de todo lo que tenían a su alcance, pero no podían entrar por la puerta ni por la ventana. Subieron al techo, destecharon esa casa y bajaron a ese hombre en todo el lugar donde estaba Jesús. Y Jesús no le dijo, sé sano. Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Tienes que nacer de nuevo. Y le dio la sanidad. Dios está interesado que tú y yo nazcamos de nuevo, para que podamos ver el reino de Dios, para que podamos estar en ese reino de Dios, para que podamos gozar de esa cena maravillosa que Dios tiene para ti y para mí. Aleluya. En el verso 39 dice la palabra de Dios. Mira, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, aleluya, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Eso transformó a esa mujer. Eso hizo de que esa mujer comenzara ese proceso de regeneración. Esta mujer le dijo a todo el pueblo, vengan, que hay un hombre que se llama Jesús y me dijo a mí todo lo que yo era y ahora me siento y me ha perdonado y me siento nueva, me siento diferente y no me puedo dejar de hablar de que hay un Jesús que transforma, que hay un Jesús que cambia, que hay un Jesús que está interesado en que tú y yo nazcamos de nuevo. Vamos donde Él. Y si seguimos leyendo más adelante, todos aquellos que la escucharon llegaron allá a los pies de Jesús para comenzar ese proceso de regeneración también. Bendito sea el Señor. Y este tercer personaje y último tuvo la necesidad de verlo. Aleluya, tuvo la necesidad de verlo. Y está en Lucas 19, los versículos del 1 al 3. Lucas 19, del 1 al 3. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Ahí estaba su necesidad, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Bendito sea el Señor. Este era un hombre publicano, jefe de los publicanos, de los, como nos explicó la pastora el miércoles que nuestra hermana Vivi habló sobre Jesús y Zaqueo. Los publicanos eran los más odiados por parte de los judíos. ¿Por qué? Porque ellos recaudaban, su trabajo era recaudar impuestos a altos costos
y llevárselo a la nación a la cual tenía oprimida al pueblo de Israel, que eran los romanos. Y a través de este proceso, a través de este trabajo, estos hombres tenían unas altas ganancias. Ya, por eso podemos ver de que todo el que era publicano, pues tenía dinero, era rico. Mateo, que cuando era publicano se llamaba Leví, él tenía grandes riquezas. Lo mismo Zaqueo, y todo el que se dedicaba a este trabajo, pues tenía altas riquezas. Entonces, este hombre era publicano, era odiado por su pueblo, era rico, pero también era de estatura baja. Ya. Y este hombre, en él nació una necesidad, y una necesidad era de ver quién era Jesús. ¿Quién era este hombre que muchos hablaban y decían cosas buenas y cosas no buenas? Ya sabemos por quién venían las cosas no buenas, fariseos, escribas, todos los que hacían parte de todos estos grupos religiosos. Pero este hombre se llevó, como dicen por ahí, una impresión, se llevó algo a lo cual él no creía que iba a pasar, que en vez de él ver a Jesús, Jesús lo vio a él. Aleluya. Nunca se imaginó que Jesús lo iba a ver donde él estaba, ni mucho menos que le iba a decir que era necesario que reposara en su casa. Amén. Para compartir con él. Nunca se imaginó este hombre esto. Esta necesidad de él, normal, de ver quién era esa persona, de quién eran tanto que hablaban, lo llevó a tener esa mayor necesidad, ese encuentro con Jesús. ¿Sabe? Este pobre hombre, si mucho se relacionaba con los publicanos o con sus familiares, pero los demás lo odiaban. Las demás personas no querían verlo. Pero este hombre, Jesús, lo vio y quiso compartir con él y quiso llevarle una palabra. No sabemos de qué hablaron Zaqueo y Jesús, pero lo que sí te digo, que lo que hablaron hizo que este hombre fuera transformado. Hizo que este hombre recibiera el Espíritu Santo de Dios y comenzara esa transformación en él. Hizo que este hombre tuviera ese proceso de regeneración en esa conversación. Porque todo el que tiene una necesidad y llega a Jesús, Jesús suple esa necesidad. Amén. Jesús hace de que esa necesidad en él se haga mayor y que esas normales que podemos decir, por eso es que la palabra tan correcta dice que bendito sea el Dios del universo, que dice que primero buscar el reino y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Si buscamos de Dios, si buscamos de nuestro Señor Jesucristo, si Él comienza a trabajar en nuestras vidas, si comenzamos a ser ese nuevo hombre, esa nueva criatura, las demás cosas vendrán añadidas. Esas son las otras necesidades que nosotros vemos, las necesidades normales, como te hice saber en esta hermosa mañana. Bendito sea el Señor. Este hombre no solamente sació esa necesidad, sino también su familia. No solamente fue transformado él, sino su familia. Y lo llevó a decirle a Jesús que él iba a devolver todo el dinero a los pobres y si les debía, si había algo más, pues se los iba a multiplicar, a dar más. Quiere decir que este hombre estaba agradecido con ese encuentro con Jesús, que iba a hacer algo a lo cual él no hacía cuando no tenía a Jesús en su corazón, cuando no había comenzado ese proceso de ese nuevo ser. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Sabe? Necesitamos nacer de nuevo para poder ver a Jesús
para poder entender cada movimiento de nuestro Dios, para poder sentir y padecernos del que está sufriendo, del que tiene el dolor por la situación que está viviendo. Necesitamos nacer de nuevo para poder entender su palabra. Aleluya. Para poder gozarnos en los momentos difíciles por los cuales estemos pasando. Para poderle decir, Señor, a ti clamo hoy, porque no tengo nada en mi alacena para poder darle de comer a mis hijos o a mi familia. Aleluya. Y no ponernos en los momentos de criticarlo a él. ¿Sabe? Cada situación por la cual nosotros padecemos, él no tiene la culpa. ¿Sabe? Yo he conocido personas que culpan a Dios por lo que están pasando. Hace poco estuve con un joven hablando sobre una relación tormentosa la cual estaba viviendo. Y yo le dije, pero ven, vamos a orar. Y me decía, no, es que yo no quiero orar, yo estoy molesto con Dios. Y le dije, ¿por qué estás molesto con Dios? Porque él me está haciendo que esta mujer de mi vida se vaya. Y yo, no. ¿Sabes? Dios no tiene la culpa de esa situación. Dios no tiene la culpa de cualquier situación que nosotros estemos viviendo, de cualquier necesidad por la que estamos padeciendo. Pero sí tenemos la mayor necesidad, que es buscarlo a Él, reconocerlo como nuestro Salvador, permitir que el Espíritu Santo de Dios entre en nuestra vida y comience a ser una nueva criatura. Eso es lo que tenemos necesidad. En esta mañana, yo no conozco tu necesidad por la que estés padeciendo, pero sí te digo que la necesidad que sea no va a ser mayor que despojarnos de ese viejo hombre, como acabamos de leer, que está viciado conforme a los deseos engañosos y vestidos de ese nuevo hombre, aleluya, creado por quién, por Dios, en justicia y santidad de verdad. Esa es nuestra mayor necesidad. Un hombre tuvo la necesidad de confirmar una información y nació de nuevo. Una mujer tuvo una necesidad de saciar un bien indispensable y nació de nuevo. Y un hombre tuvo una necesidad de ver quién era Jesús y nació de nuevo. Cual sea tu necesidad, la mayor necesidad es nacer de nuevo. Bendito sea el Señor. Padre, en esta hermosa mañana, Señor, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos a ti, mi amado Rey. Gracias por esta palabra, Señor, porque sé que no regresa vacía. Porque semilla, Señor, hemos sembrado o has sembrado tú, tu espíritu, en esta hermosa mañana en nuestros corazones, Señor. Semilla que germinará, semilla que dará fruto, Señor. Y que mostraremos ese nuevo ser que está naciendo en nosotros, ese nuevo ser que está en nosotros. Y que ese viejo hombre, Señor, ha sido despojado de nuestras vidas. Amén. Y ha venido a ser ese nuevo hombre otorgado por Dios, abrazando la fe a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador y nuestro Señor. Gracias te doy, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.